Los Fernández le entregaron el gobierno a Sergio Massa contra su voluntad. Esto lo prueba el hecho de que Massa quería la jefatura de gabinete y por lo tanto casi todo el gobierno, y a cambio de eso le dieron un ministerio de economía reforzado. Si lo hicieron contra su voluntad, ¿a qué obedece? Y obedece a que la corrida contra la deuda pública, los bonos, la suba de los dólares, etc., le hicieron ver que el gobierno podía ser llevado a la hecatombe como consecuencia de una salida de fondos, ya no del país hacia el exterior, sino incluso una salida de los propios bancos. Es decir, que Cristina Kirchner y Alberto Fernández sucumbieron a un golpe de mercado. Ahora, el interés de Massa en no repetir la historia ni de Guzmán ni de Batakis y volar por los aires en un par de meses. El propósito de él es ejecutar un plan económico que le permita pilotear el gobierno y en ese caso aparecer para las elecciones de 2023 como el candidato natural a la presidencia. Es como en aquella película, lo que ha hecho Cristina Kirchner al nombrarlo a Massa es acostarse con el enemigo. Si Massa fracasa, el gobierno está terminado. Y si Massa no fracasa, Cristina Kirchner queda relegada, porque Massa ya no va a quedar como un Alberto Fernández de un binomio, sino que va a quedar como el conductor. Ahora, las posibilidades de Massa de sobrevivir son muy escasas, y son escasas por el plan económico con el que viene. Él viene con un plan devaluatorio. Ese plan devaluatorio no va a ser una cosa clásica de devaluar la moneda, sino probablemente de tener dos mercados, uno financiero y otro comercial. El financiero va a cotizar mucho más alto. El propósito es ver si a través de ese mercado financiero puede ingresar dólares y cumplir con lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que es aumentar las reservas del Banco Central y desarrollar una política de ajuste. Ya Pelle se ha mandado un espantoso aumento de la tasa de interés, a la cual siempre se negó cuando estaba Guzmán, que va a tener una consecuencia diversa, pero en un punto enorme. El aumento de la tasa de interés significa el aumento de la deuda pública, de la carga de la deuda pública del Tesoro y el aumento de la carga de la deuda del Banco Central. Argentina, como consecuencia de este aumento de la tasa de interés, está más insolvente que nunca. Y esto es característico de lo que en economía se llama el esquema Ponzi. Te ofrezco grandes tasas de interés para que vos vengas y me des la plata, pero yo no tengo condiciones de pagarte ni lo que debo ahora, ni lo que voy a deber después. Es una operación extraordinariamente peligrosa. Además va a desatar una inflación mayor, esta, división del mercado de cambios en uno comercial y otro financiero, porque se va a legalizar las cotizaciones aproximadamente en lo que estaban en el último tiempo en el mercado negro o en el contado con liquidación, probablemente un poco más bajo, pero en altos niveles. Y ese va a ser el ángulo de referencia de todo el proceso comercial y el ángulo de referencia fundamentalmente de la acumulación capitalista. Por lo tanto, estamos sobre los estadios finales del gobierno, pero claramente estamos frente a la manifestación de la completa caducidad de Fernández, Alberto, pero por sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner. Ha fracasado en forma completa y absoluta. Nunca se ha plantado como una alternativa de poder porque no tiene ningún programa, nunca lo tuvo, para enfrentar al capital financiero. Se ha quedado con la Secretaría de Energía, lo cual no quiere decir que no va a haber un tarifazo, porque si le niega el tarifazo a Massa, Massa se va y el gobierno se queda sin ningún recurso de gobierno, de aquí en adelante. Para los trabajadores, esta es una advertencia poderosa. Esto ya no tiene más arreglo con conciliaciones obligatorias
que dilatan la solución de luchas fundamentales como la que está librando el sindicato de neumático, o como el choque que se ha producido entre la Unión Obrera Metalúrgica y la patronal siderúrgica, Techina, Sindar, etc., en torno a un aumento que es considerablemente inferior a la inflación que se proyecta, y las patronales no lo quieren pagar. Vamos a ver cómo esto se reordena con Massa, que naturalmente no va a favorecer aumentos salariales porque tiene que cumplir con un programa que es un programa de ajuste, que es un programa de salvataje de los acreedores del Estado de un lado, del Tesoro, de la deuda pública, y del Banco Central del otro. Por lo tanto, el tema de la huelga general y el tema de reunir a toda la clase obrera en un congreso es fundamental, porque son las armas más importantes de defensa frente a este ataque y que abren una proyección futura. Y el movimiento piquetero tiene que plantear este congreso obrero de conjunto, tiene que elaborar un programa de salida política, porque van a golpear profundamente al movimiento piquetero. Los gobernadores le han dado un ultimátum al gobierno de los Fernández cuando este vacilaba en nombrarlo a Massa, y le han dicho: ¿lo pones a Massa o esto se terminó? Y los gobernadores y los intendentes, los otros que estuvieron en ultimátum, lo que quieren es desmantelar el movimiento piquetero y absorberlos y cooptarlo en las intendencias y en otras esferas del Estado. Entonces el desafío político es muy grande. Argentina ha entrado ahora, como consecuencia de esto, en una etapa de intensísima crisis política, de intensísima movilización social. Y la experiencia de todo el mundo y la experiencia del país es que en una etapa de este tipo necesita un programa claro, político, de poder. Todo el mundo está discutiendo la cuestión del poder, menos la clase obrera, menos el movimiento piquetero, simplemente porque sus direcciones se niegan a plantearlo abiertamente, y hay que abrir un camino para que puedan hacerlo, por un congreso obrero, por una huelga general.